7 de la mañana, 42 minutos, y siguiendo también parte de los temas que hemos estado presentando esta mañana, tenemos un contacto hasta ahora para seguir analizando, hablamos de estos proyectos de retiro de fondos previsionales y bueno, es parte de la casa también, el economista Andrés Solimano. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Diana, Juanita. Un gusto Buenos días. de conversar con ustedes temprano en la mañana. Sí, más tempranito, porque estás, cierto, en el bloque de las 9:30, acá cuando estás en Sí, Radio Análisis. Andrés, partíamos la semana en la sí, Comisión de Constitución con el proyecto denominado, cierto, Quinto Retiro. Finalmente, luego de algunas horas de negociaciones y finalmente de una postura del Ejecutivo en donde se abre a este proyecto alternativo o a este retiro acotado. ¿Qué pasa con los impactos cuando ya tenemos, bueno, estos dos proyectos por ahora que han ido avanzando? Van a estar en la sala votándose el próximo lunes. Hay otras iniciativas que igual se han ingresado, pero en particular estos dos que finalmente fueron protagonistas esta semana, si podemos partir quizás por ahí más general para luego y vamos a ir entrando en los detalles. ya. Bueno, un poco están los dos proyectos, digamos, como tú dices, Diana. Eh, el del quinto retiro, digamos, que son varios proyectos, no es un solo proyecto, son varios. Y el proyecto alternativo que presentó el gobierno, ¿no es cierto?, que básicamente prioriza o admite como uso fundamental de los retiros, si es que se llegan a aprobar, o sea, el pago de Mm, deudas, sí. ¿no es cierto? Deuda alimenticia, eh, atraso de deuda habitacional, deudas de luz, agua, gas, eh, es decir, estaría priorizando el servicio de estas deudas atrasadas hasta el 31 de marzo, más que dejar el dinero de libre disposición para que la gente decida su uso. Eh, bueno, el gobierno está, me da la impresión, muy preocupado con la inflación. Eh, Está bien, yo creo que es una preocupación obviamente válida, eh, pero digamos, a veces no hay que extremar las cosas, en el sentido de que hay que dejar que el organismo económico, por hacer un símil con el organismo humano, eh, desarrolle sus propios mecanismos de ajuste, de lograr equilibrio, etcétera. Y, y esto de que, que no puede entrar dinero extra a la economía porque sería supuestamente muy inflacionario, está detrás de la propuesta alternativa del quinto retiro. Eh, no hay que olvidar que ya hay otros instrumentos antiinflacionarios en operación, como son el aumento de las tasas de interés del Banco Central y la reducción del gasto público por la ley de presupuesto aprobada en la administración anterior. Entonces ahora se le agrega una especie de tercer componente que no puede entrar poder de compra en la economía porque eso aumentaría mucho la inflación. Eh, yo creo que hay que ir con cuidado porque también, si bien la inflación no es buena, tampoco es bueno que se vaya a producir una recesión por falta de gasto, ¿no es cierto? Y ya hay fuerzas potencialmente recesivas, como el aumento de las tasas de interés y el corte del gasto público, política monetaria contractiva, política fiscal contractiva y ahora que los retiros no se pueden usar para consumo. Mm. Entonces, no vaya a ser que por bajarle la fiebre al enfermo muy rápido, la fiebre llamemos inflación, le creemos otro problema, que es el problema de desempleo, de falta baja en las ventas, baja en la inversión, recesión económica, sobre todo en un año tan crucial, que se inaugura un nuevo gobierno con una agenda progresista y que también se está discutiendo una nueva constitución, ¿no es cierto? Y que va a haber que aprobar un, eh, un, un
referéndum de salida. Entonces yo haría un llamado a calibrar la política económica tomando en cuenta esto, el objetivo de inflación está bien, pero también el objetivo de crecimiento, el objetivo que no haya desempleo y las consecuencias sociales y políticas que tiene determinados cursos de política económica. Andrés, buenos días. Eh, Buenos días, ninguno de Juanita, los, gusto saludar. ninguno de los dos proyectos, ni este conjunto, ¿no es cierto?, porque se fusionaron un montón de proyectos del quinto retiro presentado por los parlamentarios, ni el proyecto alternativo de gobierno proponen alguna solución o algún alivio económico a los millones de chilenos que no tienen nada que retirar o incluso algunos que todavía les queda algo, es tan poco que la verdad es que tampoco les va a solucionar sus problemas en estos momentos, ni de consumo, ni de pago de deudas. Entonces, me gustaría que nos explicaran un poco cuáles podrían ser las fórmulas para que más allá de retiros o no retiros de los fondos previsionales, se Claro. pudiera auxiliar a las personas que de verdad lo necesitan. Pregunto, Andrés, porque ayer escuchaba a un dirigente de los bancos que decía que, por ejemplo, las inversiones en fondos mutuos, las platas puestas a 30, 60, 90 días, etcétera, habían aumentado muchísimo en los últimos años con el tema de los retiros. Es decir, la gente que tiene recursos ha sacado las platas para ponerlas ahí, en instrumentos de inversión. Claro, no, es cierto, ¿ah? Es cierto de que hay un porcentaje importante de la población que tiene cuentas eh, en las AFP que ya se queda sin recursos. Habría que ver también el perfil de edades, ¿no es cierto? Es distinto quedarse 50 después de los 50, 55 años que una persona que se queda sin saldo menos de 30 años, 35. Debería esa calificación. Pero bueno, básicamente yo creo que tampoco son los grandes remedios los retiros, pero el problema es de que en una economía como la chilena, con un mecanismo de protección social débiles, digamos, con una distribución del ingreso muy desigual, la gente es muy vulnerable. Entonces, lo que yo creo que la solución real de fondo es construir una especie de sistema de protección social que efectivamente funcione y que cuando hayan recesiones, cuando haya crisis de salud como epidemia, cuando hayan desastres naturales, existan recursos que operen en forma rápida, automática, ágil y lleguen a la gente. A pesar de todo el modelo económico chileno que se ha construido en los últimos 40, 50 años, ese componente no está. Entonces, por eso es que se ha llegado al tema de los retiros como última instancia para hacer frente a crisis de este tipo, ¿no es cierto? Entonces, claro, la solución estructural de fondo no es siempre sacarle los recursos a los fondos de las pensiones, ¿no es cierto? La solución, creo yo, es construir un sistema de protección social, un Estado social de derecho en el lenguaje de la nueva constitución que se está redactando, que opere y que tenga recursos, digamos. Yo creo que esa debe ser la solución más de fondo. Conversamos a esta hora con el economista Andrés Solimano y a propósito de eso de fondo, Andrés, claro, escuchábamos ayer al presidente recalcar que nadie va a tocar estos ahorros previsionales, el Ejecutivo ha hecho este compromiso de hacer un ingreso en esta línea al Parlamento, incluso con la exigencia o presión desde la oposición de que esto sea antes del lunes. Ahí hay un escenario político, pero en lo económico, ¿qué pasa cuando se van cruzando estas declaraciones respecto del sistema en general y cuando, por ejemplo, en el caso de la actual presidenta del Banco Central, Rosana Costa, habla de que la propuesta de la moneda jibariza el mercado de capitales? A ver, bueno, yo tiendo a discrepar con eso, por lo mismo que mencionaba Juanita, creo, de que los fondos salieron, digamos, de las cuentas de retiro programado y se fueron mucho a las mismas cuentas dos de las
AFP. AFP, los depósitos en los bancos, cuentas de ahorro, etcétera. O sea, es dinero que se transfiere de una cuenta a otra, no sale del mercado de capitales, no cae el ahorro. Entonces, no creo que, digamos, el Banco Central está con una especie de cruzada que viene desde que empezaron los retiros contra los retiros, digamos. Antes estuvo el presidente del Banco Central anterior contra los retiros muy activamente, ahora está la nueva presidenta del Banco Central contra los retiros. Entonces, ha sido la posición institucional del Banco Central desde que empezó este tema de los retiros de los fondos de las AFP, pero estrictamente hablando, yo no veo que haya una destrucción del mercado de capitales, pero claro, tampoco es la forma de resolver los problemas de vulnerabilidad ya más estructural de la sociedad chilena a través de los retiros de los fondos de pensiones. Eh, Ahora, sí, en esta propuesta, a ver, quizás se puede llegar a algún acuerdo, digamos, porque yo creo que la propuesta alternativa le veo el problema de que fija, le da prioridad absoluta al servicio de deuda. Entonces, en un momento de crisis social, de dificultad económica, venimos saliendo de pandemia, antes estallido social, etcétera, priorizar el servicio de deuda, no sé si es la primera, debería ser la primera prioridad. Me recuerda el movimiento contra el servicio de la deuda externa de los países en desarrollo, que, ¿no es cierto?, que todavía está presente, ¿no es cierto?, qué pasó con Grecia, el pronunciamiento sobre Argentina, que dice, bueno, en situaciones de crisis no debe ser el servicio de deuda la primera prioridad, ¿no es cierto? Primera prioridad es que la gente consuma, que se alimente bien, que tenga empleo, y después vamos a la deuda, y además que la deuda, aparte de la deuda alimenticia, esto va a beneficiar básicamente a los bancos, va a beneficiar a las ISAPRES de la deuda de salud y a los monopolios del agua, del gas, de No, y la ahora creo que se va a electricidad, abrir también a deudas de arriendo, y temas de deudas de internet. arriendo. Está bien, yo creo que las deudas hay que pagarlas, qué sé yo, pero no sé si en una situación tan delicada como la actual debiera tener la prioridad. Esa es como la observación de fondo que haría a esta propuesta alternativa. Eh, no, el problema es complejo. Yo creo que me da la impresión, mi sugerencia, es que el gobierno debiera evaluar la orientación global de la política económica. Veo que está dominando mucho una ortodoxia que es básicamente el objetivo primero, final, rápido, bajar la inflación. Estamos todos de acuerdo que hay que bajar la inflación, pero yo haría la pregunta asociada: ¿a qué costo y en qué plazo? Bajar la inflación 1, 2 puntos, 3 puntos potenciales a costa de crear desempleo, crear desocupación, bajar las ventas, bajar las expectativas, que la gente no tenga plata, porque los retiros tienen que ser utilizados solo para pagar deuda, no para consumo. Entonces haría esa evaluación. Hay un dato positivo, fue el programa de recuperación inclusiva, pero ese programa, que contiene medidas interesantes, solo representa un 1% del PIB, ¿no es cierto? Para reactivar la economía, yo creo que se necesita 3, 4% del PIB, por lo menos entre 3 y 5%. Entonces yo creo que hay que revisar la ley de presupuesto heredada del gobierno anterior, porque esa trae un corte del gasto público de 23%, si esta recuperación inclusiva se está sacando de un fondo de emergencia, porque el gasto público hay que ajustarlo un 23%. Es cierto que subió bastante el 2021, pero yo creo que esa meta habría que revisarla y habría que meterle recursos a una reactivación más acelerada, con programas de vivienda social, con obras públicas, también un programa de protección del costo de la canasta básica con el alza de los precios de los alimentos. No hay en el programa anunciado un programa de protección de la canasta básica. Sí hay un congelamiento de las tarifas del sector del transporte público, pero no hay un ítem de alimentos. Yo creo también otra cosa que haría un poco distinta de cómo se está haciendo es usar márgenes de endeudamiento externo que no se están usando y se está apostando todo a la reforma tributaria.
pero la reforma tributaria puede tomar un Sí, año un en tiempo más. negociarse y otro año y 2 años y 3 años en recaudar, porque cambian los códigos tributarios, qué sé yo. Pero entre medio del fisco necesita dinero para apoyar una reactivación económica y evitar una recesión. Entonces, bueno, Chile tiene un rating internacional bastante bueno, muy bueno, diría yo, para economía en desarrollo, ¿no? O emergente. Utilizar eso, pedirle, conversar con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con la Corporación Andina de Fomento, la CAF, líneas de crédito productivo, de reactivación, más bonos del sector público para tener recursos. Esperar solo la reforma tributaria, yo creo que se va a ir mucho tiempo, en un año crucial. Entonces yo veo una ortodoxia económica dominante muy, muy preocupante, estilo FMI, Fondo Monetario Internacional, ajuste, bajar la inflación a cualquier costo, no entregarle plata a la gente, tasa de interés alta, coste de gasto público. Es un cuadro que yo creo que tiene que analizarse bien, las consecuencias económicas, sociales y finalmente políticas que va a tener ese marco, que no llegue plata para la gente para consumo, todo pagar deuda. Entonces, con esa misma lógica, no aumentemos el salario mínimo, bajemos el salario mínimo, porque la gente si tiene más salario va a gastar más. Entonces, bajemos los salarios, no los subamos. Es como lo que quería hacer el ministro Sergio de Castro en el año 1981, que le propuso a Pinochet, cuando tenía el tipo de cambio fijo, bajar salario. Que también se Andrés, pero propuso no en la Gran serían, Depresión de los 30 de Estados Unidos. Entonces, ya hemos visto en la historia económica lo que puede llevar políticas de austeridad por un objetivo, la inflación, puede ser la deuda externa, etcétera. Entonces, yo haría un llamado a reevaluar las prioridades de la política económica. Andrés, pero por ejemplo, mencionaste, que nos queda un minutito, pero Así. mencionaste justamente el tema de el aumento del salario mínimo. Justamente no, estoy pensando, ¿no sería de alguna forma una compensación para poder reactivar la economía, pero aumento del salario mínimo, más traspasos de recursos a la ciudadanía para consumo, ¿no podría efectivamente desatar una inflación que después no fuera controlable? No, yo no estoy diciendo no, yo estoy mostrando de que con esta lógica de que no puede inyectarse nada, mucho adicional a la economía o nada, porque está el peligro de la inflación, se puede correr el otro peligro de la recesión, de falta de poder de Ya. compra, falta de demanda, recesión. Ese es el punto central que yo quiero hacer. Eh, entonces, no, yo creo que se puede llegar a una fórmula si es que los retiros ya salen, de dejar una parte de consumo y otra parte que vaya a otros usos. Que ojalá mi preferencia personal es que las familias decidan, más que el Estado o el Ministerio de Hacienda decide qué uso se le da de los activos que son de propiedad de cada persona. Entonces, yo diría eso. Y lo otro que están en operación las políticas contractivas, que la alza de la tasa de interés y la contracción del 23% del gasto público. Entonces, ya hay política monetaria contractiva, ya hay política fiscal contractiva. Entonces, esto que dice, no, es que está desatado el gasto y estamos en una espiral inflacionaria que no está controlada. No, si el gasto se está contrayendo, no se está aumentando. Quizás los retiros pueden compensar un poco eso. Eh, eh, pueden ser acotados, pueden ser en 2 cuotas, pueden ser quizás menos de lo que originalmente se pensaba. Sí, se puede hacer un margen de control de eso, pero pensar de que estamos en una economía con exceso de gasto y con una inflación desatada. En los que tenemos más años nos acordamos la inflación de los 70, de los 60, de antes, que esas sí que eran inflaciones mucho más altas que las actuales. Igual hay que cuidar la inflación, es un gran activo tener inflación baja, pero hay que también hacer un análisis racional, sensato, balanceado de los costos y los plazos para bajar la inflación, los costos que tiene de apretar tanto la economía y producir una recesión. Y eso va a crear una desafección con el gobierno, va a crear malestar social, viene un plebiscito de salida, la gente va a andar de mal ánimo, enojada, porque la situación económica Andrés, está mala, y entonces hay que evalúen todo eso también.
no solo la inflación, el número de inflación. Si ya el Banco Central está apretando las tasas de interés para que baje la inflación, y el Ministerio de Hacienda tiene si es que no cambia la ley de presupuesto, que yo sugeriría que se revisara, y se llevara al Parlamento quizá una nueva ley de presupuesto, va a tener que contraer 23%, y el programa de reactivación inclusiva va a sufrir, va a ser la primera víctima de esa combinación de factores que estoy mencionando. Andrés Solimano, economista, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ya, Muy buenos gracias, días. Juanita, gracias, Buenos Diana, que días. estés muy bien. Adiós. Juanita, de inmediato vamos a la Vamos pausa, a una pausa, pero no nos se separen despedimos. de esta primera edición. Que estés bien, Juanita. Hasta luego.